Gracias, profesora. Hoy mi grupo y yo vamos a presentar la tarea académica 3. Mi grupo está conformado por Chuquispum, Mateo, Ariana, Nicole, Espinosa, Apesti, Chelsea, Wincha Paredes, Jocelyn, la que les habla, y Luna Bocanegra, Harry, y Salazar, Danesi. El análisis del comportamiento del PBI total del sector de alimentos, Donofrio en los últimos 20 años. El PBI del Perú ha mantenido un crecimiento constante durante los últimos 20 años, mostrando estabilidad y una fuerte recuperación dentro de la pandemia. El sector alimentos y bebidas, donde destaca Donofrio, ha sido clave en este proceso gracias a su innovación y liderazgo en el mercado nacional. A continuación, profundizaré en cómo ha evolucionado el PBI, los principales periodos de cambio y los factores que influyeron en su crecimiento junto al desarrollo de Donofrio. El análisis del comportamiento del PBI total y del sector al que pertenece Donofrio desde 2005 hasta 2025. Durante los últimos 20 años, el Producto Bruto Interno del Perú ha mostrado una evolución positiva en la mayor parte del periodo entre 2025 y 2014. El país vivió una etapa de expansión económica sostenida, impulsada por las inversiones mineras, el crecimiento del empleo y la estabilidad macroeconómica. Las tasas de crecimiento llegaron a promediar el 6,3% anual, situando al Perú entre las economías más dinámicas de la región. Posteriormente, entre 2015 y 2019, el crecimiento se moderó, influido por la desaceleración global y la caída de los precios de las materias primas. En el 2020, el PBI tuvo su mayor concentración en décadas, menos 11% debido a la pandemia del COVID-19, que afectó gravemente el comercio, la industria y el empleo. A partir de 2021, comenzó una recuperación progresiva sostenida por políticas fiscales expansivas, el consumo interno y la recuperación de actividades. En este concepto, el sector alimentos y bebidas, donde opera Donofrio, ha sido uno de los más estables, ya que representa el 26% del PBI manufacturero y el 3,7% del PBI total, siendo esencial para la seguridad alimentaria, el empleo y la producción nacional. Donofrio, como marca líder con más del 75% del mercado de helados, ha mantenido su crecimiento gracias a la diversificación de productos, su red de distribución y su enfoque en innovación y sostenibilidad. El sector de alimentos y bebidas, donde opera Donofrio, ha mantenido un crecimiento constante, representando el 26% del PIB manufacturero y el 3,7% del PIB total. Este sector es clave por su impacto en el empleo, la producción nacional y el abastecimiento interno. Donofrio, con más del 75% del mercado de helados, se ha beneficiado de esa expresión, destacándose por su innovación, diversificación de productos y estrategia sostenible, lo que muestra su relevancia dentro de la economía peruana. Ahora voy a hablar sobre la evolución de la variable del PBI por periodo de 5 años, con énfasis en los picos más altos y bajos entre 2005 y 2025. La evolución del PIB peruano muestra ciclos de expansión, desaceleración y recuperación, reflejando factores globales, internos y coyunturales. Donofrio ha enfrentado estos cambios adaptando su modelo de negocio y manteniendo su liderazgo en el mercado. Entre 2005 y 2006, la etapa de alto crecimiento económico del 7% anual gracias a la inversión y estabilidad política. Donofrio se expandió con nuevas plantas y fortaleció su red de distribución. Entre 2011 y 2015, el crecimiento fue moderado del 4%, impulsado por el consumo local y estabilidad de precio. Donofrio innovó con nuevos productos y amplió su presencia en provincias. Entre el 2016 y el 2020, la desaceleración y caída en 2020, menos 11% por la pandemia del COVID-19. Donofrio enfrentó el impacto con estrategias digitales, delivery y promociones para sostener ventas. Entre 2021 y la 2025 hubo una recuperación firme,
del más de 3%, impulsado por el comercio interno y la innovación empresarial. Donofrio crece con nuevos canales de venta, reactivación de heladerías y productos sostenibles. Los picos más altos del PBI fueron entre 2007, 2012 y del 2022 al 2025. Coinciden con etapas de expansión y consumo, mientras que los picos más bajos fue en el 2020, ya que reflejan la crisis externa. Donofrio demuestra resiliencia y adaptación, creciendo al ritmo del desarrollo económico nacional. La identificación de factores micro y macroeconómicos que influyeron sobre el PBI y políticas gubernamentales implementadas entre 2005 y 2025. El comportamiento del PBI peruano entre 2005 y 2025 se explica por una combinación de factores macroeconómicos, microeconómicos y políticos gubernamentales que favorecieron la estabilidad y el crecimiento del país. A nivel macroeconómico, el Perú mantuvo una inflación baja y controlada, gracias a la buena gestión del Banco Central de Reserva, lo que permitió confianza e inversión. Durante el boom minero de 2005 al 2013, ingresaron grandes flujos de capital que fortalecieron el consumo interno y la producción nacional. Sin embargo, la pandemia de 2020 provocó una caída significativa del PIB, menos del 11%, afectando especialmente el sector manufacturero desde el 2021. El país muestra una recuperación sostenida, apoyada por programas de crédito como Reactiva Perú y políticas de incentivo al consumo y la inversión. En el ámbito microeconómico, Donofrio destaca como líder del sector alimentos y bebidas, con aproximadamente el 75% del mercado de helados. Su crecimiento se basa en la innovación constante y el fortalecimiento de la distribución nacional. La digitalización de ventas y la diversificación de productos helados, chocolates y galletas, la empresa ha sabido adaptarse a la crisis, manteniendo su presencia en todo el país y contribuyendo al dinamismo del sector manufacturero. Las políticas las políticas gubernamentales también jugaron un rol clave. Se mantuvo la estabilidad fiscal, monetaria y se promovió la inversión privada. Y se aplicaron estímulos económicos durante la pandemia para proteger el empleo y la producción. Además, los programas de competitividad industrial impulsaron la modernización del sector alimentos, beneficiando a empresas como Donofrio. A continuación, mi compañera. Le voy a hablar sobre el análisis del empleo y desempleo a nivel regional. En el siguiente cuadro, que es un cuadro de distribución de la PA por nivel de empleo en el 2020, hicimos el siguiente análisis. El mercado laboral peruano, al analizar el quinquenio entre el 2020 al 2024, se caracteriza por el fuerte choque exógeno de la pandemia en 2020, lo cual provocó un aumento significativo en la tasa de desempleo, alcanzando su punto más alto del periodo en 7,4%. También pasamos por una fase de recuperación desigual entre el 2021 y el 2023 y un estancamiento con deterioro en el 2024. De acuerdo con los datos de la PEA nacional del año 2020, el desempleo alcanzó 7,4, lo que representa aproximadamente 1.193.183 personas sin trabajo, entre las cuales un 1,2% corresponde a cesantes y un 6,2% a aspirantes a empleo. El departamento con mayor tasa de desempleo es Arequipa, con 12,3%, mientras que Apurímac registró la menor tasa con 2%. Asimismo, los departamentos con menor participación en la PEA son Madre de Dios, Moquegua y Tumbes. Sin embargo, estos dos últimos destacan por presentar también altos niveles de desempleo con 8% y 9,2% respectivamente. Bueno, en el siguiente cuadro, que es un cuadro de distribución de la PEA por nivel de empleo por edad entre del 2022 al 2024, hicimos el siguiente análisis. Entre abril del 2022 y marzo del 2023, y abril del 2023 y marzo del 2024, se registró una ligera reducción del empleo en todos los grupos de edad. Los jóvenes de entre 14 a 24 años fueron los más afectados, con una tasa de desempleo del 9,6%.
mientras que entre los adultos de 25 a 44 años de edad aumentó el subempleo y los mayores a 45 años mostraron una mayor estabilidad, aunque con empleos precarios. En resumen, los datos evidencian que el problema principal no es solo la falta de empleo, sino también la baja calidad de los puestos disponibles, especialmente entre los jóvenes. Ahora le doy el pase a mi compañero. Veremos la distribución de la PEA por nivel de empleo del 2023 al 2024. Analizaremos esta tabla a nivel regional, en donde nos muestra la cantidad de desempleados por cada año y la tasa de desempleo. Según la tabla, los datos evidencian que el desempleo aumentó en 15 departamentos. Los casos más críticos se observan en Ica, donde la tasa aumentó del 4,9% al 7,7% y en Madre de Dios pasando del 4,6% al 6,5%, debido a la pérdida de más de 15.000 empleos. Solo cuatro departamentos lograron reducir su tasa de desempleo: La Libertad, Moquegua, Lima y Ancash. De ellos, La Libertad mostró el mejor desempeño bajando del 10,2% al 9,2%, gracias a la creación de más de 38.000 empleos, sobre todo en los sectores de agropecuario y comercio. San Martín tuvo la menor tasa de un 3,1% y presentó estabilidad gracias a su capacidad de inserción laboral en adultos y adultos mayores. Ahora, ¿cómo todo esto tiene relación con la empresa Donofrio? Donofrio genera un volumen considerable de empleo estacional durante las campañas de verano y festividades, principalmente en áreas de producción, distribución y ventas. En periodos de alto desempleo, como 2020 a 2021, la empresa dispone de mayor oferta laboral, lo que facilita la contratación temporal. A medida que la economía se recupera, del 2022 al 2024, se observa una mayor competencia por mano de obra calificada, especialmente en logística y mantenimiento industrial. La evolución positiva del empleo impulsa también la demanda interna de helados y confitería, productos de consumo no esencial pero sensibles al poder adquisitivo de las familias. Le doy pase a... A continuación voy a hablar acerca del punto C, que es la evolución y las causas de la inflación en el Perú. Se observa que en los últimos 20 años la inflación en el Perú se ha mantenido en general dentro de los niveles moderados y también relativamente estables, especialmente a comparación de décadas anteriores. Esto se debe principalmente a la implementación del esquema de metas que aplica lo que es el Banco Central de Reserva del Perú, que es el BCR, cuyo rango objetivo oficial se sitúa entre el 1% y 3% anual. A continuación vamos a hablar acerca del gobierno de Alan García. En ese periodo del año 2006 al 2011, la inflación se mantuvo en niveles moderados y cercanos al rango establecido por el BCR. La economía del país creció de forma constante gracias al valor de los minerales y a una sólida demanda interna. No obstante, hubo momentos específicos debido al alza de precios internacionales del petróleo y los alimentos, lo que elevó el costo de vida en determinados periodos. Además, también fue causado por los fenómenos climáticos que afectaron la producción agrícola, encareciendo productos esenciales y de primera. Aún así, la aplicación de una política monetaria restrictiva por parte del BCR impidió que los incrementos se desbordaran. Ahora vamos a hablar acerca del gobierno de Ollanta, que fue desde el año 2011 al 2016. Se observa que en este gobierno la inflación se mantuvo relativamente estable a lo largo de este periodo. Hubo lo que es fluctuaciones monetarias en el costo de los alimentos debido a los fenómenos climáticos que hubieron en esos años, por ejemplo, las heladas, las lluvias intensas, el fenómeno del niño. Asimismo, el refuerzo de programas sociales estimuló lo que es el consumo interno, generando leves presiones inflacionarias en algunas zonas del país. Sin embargo, la autonomía y la reputación del BCR hicieron posible conservar lo que es la inflación bajo control. A continuación vamos a hablar acerca del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra. En este caso, el gobierno fue desde el año 2016 hasta el año 2020. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue desde el 2016 hasta el 2018, la inflación en el Perú se mantuvo baja y bien controlada. Esto se debió a una política monetaria cuidadosa del Banco Central de Reserva del Perú, que en este caso fue el BCR. Un contexto internacional favorable y una demanda interna estable.
Cuando Martín Vizcarra asumió lo que es la presidencia desde marzo de 2018 hasta el año 2020, la inflación continuó controlada hasta el 2019, pero en este caso, en el año 2020, vino lo que es la pandemia y lo que provocó un fuerte impacto, ya que sabemos que se detuvieron diversas actividades que cotidianamente se realizaban. Esto provocó que haya restricciones sanitarias y se interrumpieron lo que son las cadenas de abastecimiento, y esto provocó a que se aumentaran también los costos de transporte y alimentos. Todo esto elevó los precios de productos básicos como alimentos, medicinas, entre otros. A pesar de estas presiones, la confianza en el BCR y su manejo y el apoyo fiscal evitaron que la inflación se disparara, manteniéndola en rangos manejables. Y por último, vamos a hablar acerca del gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, que fue desde el periodo 2021 al año 2024. En este caso, en este periodo se presentó el mayor pico inflacionario en los 20 años, especialmente en el año 2022, cuando la inflación superó el 8%, y este incremento se debió principalmente a los factores externos como el aumento internacional del precio del petróleo, fertilizantes y granos provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania. El Perú, al depender de importaciones, trasladó esos aumentos a los consumidores. Además, la incertidumbre política elevó expectativas negativas en empresas y también en mercados. A partir del año 2023, gracias al aumento de la tasa de interés del Banco Central de Reserva del Perú y a la normalización del comercio global, la inflación empezó a descender progresivamente, cerrando el año 2023 cerca del 1,9%. En términos generales, la evolución de la inflación peruana demuestra que su comportamiento ha estado influenciado principalmente por factores externos, logísticos y climáticos, más que por presiones estructurales internas. Cuando el entorno internacional fue favorable, la inflación se mantuvo moderada, mientras que en escenarios adversos como la pandemia o la guerra de Rusia y Ucrania se observaron incrementos significativos. La credibilidad del Banco Central y su política monetaria fueron claves para poder evitar lo que son desbordamientos inflacionarios. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de las conclusiones. El análisis del PBI del Perú entre el año 2005 y 2025 nos evidencia un crecimiento sostenido con etapa de expansión y recuperación, a pesar de la contracción del año 2020 debido a la pandemia. La economía peruana mostró resiliencia gracias a políticas fiscales y monetarias adecuadas. La segunda conclusión es que el sector de alimentos y bebidas, donde destaca, por ejemplo, la empresa Donofrio, se consolidó como un pilar fundamental de la economía nacional, representando una parte significativa del PBI manufacturero. Su capacidad de adaptación, innovación y sostenibilidad le permitió mantener liderazgo incluso en contextos adversos. Como tenemos también lo que son las recomendaciones, una de las recomendaciones es que el Estado debe continuar impulsando políticas de estabilidad macroeconómica, fortaleciendo la inversión pública en sectores productivos y priorizando la diversificación económica. 2. Recomendamos fomentar el empleo formal mediante incentivos a las pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPES, ¿no? Y programas de capacitación orientados a jóvenes y mujeres. Y como tercera recomendación, es importante reforzar la innovación tecnológica en el sector alimentos y bebidas, promoviendo la sostenibilidad y el valor agregado en la producción nacional. Gracias.